Yo creo que no hace falta preguntar si cuántos de ustedes están contentos por estar aquí en la casa del Señor, porque creo que lo están. Amén. ¿Sí? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, la verdad que cada vez que escucho estos cantos y bueno, por lo que he podido darme cuenta, nuestro hermano pastor, cada vez que le corresponde dirigir las alabanzas, normalmente siempre noto que busca alabanzas que, bueno, han sido llamadas tradicionales, ¿no? Cantos tradicionales, y que pues en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema porque son alabanzas que también nosotros pues cantamos. Amén. Solo que, bueno, la única diferencia es que nosotros pues lo acompañamos con las palmas. No bailando, no. No bailando ni danzando, simplemente con las palmas, ¿no? Yo soy un Y, anciano atrapado en el cuerpo de un adolescente, hermano. amén. Por eso es. Amén. Gloria al Señor, pero bueno, lo importante es que pues nos gocemos. Amén. Nos gocemos en el Señor y bueno, pues eh, como bien ustedes, gracias hermano, lo saben y pues nos hemos podido dar cuenta. El día domingo yo me encontraba pues en la casa descansando y en un momento pues me puse a pensar acerca de pues la bendición que Dios nos da y que Dios les da a ustedes también como iglesia, el poder tener esa dicha de escuchar enseñanzas pues diversas, ¿no? De diferentes temas y que pues bueno, como bien sabemos, nuestros hermanos a quienes Dios les permite poder colaborar compartiendo la palabra del Señor, pues cada uno de ellos pues han presentado, nos han compartido pues lo que han considerado, lo que Dios ha puesto pues en sus corazones, amén. Y bueno, prueba de ello pues es que pues nuestros hermanos, hermano pastor, pues nos ha estado compartiendo enseñanzas juntamente con nuestro hermano Costel, pues mi yerno, acerca del libro de Marcos, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, hermano, bueno, yo lo digo por mi parte, hemos sido bendecidos, amén, porque a pesar de que pues también pues Dios nos permite compartir la palabra del Señor, sin embargo, pues no podemos decir que no hay nada que nosotros ya no necesitemos aprender. Amén. Gracias a Dios, pues han sido de bendición, tanto lo que ha compartido nuestro hermano pastor, como lo que ha compartido Costel, como también nuestro hermano, pues que ya, gracias a Dios, pues también nos comparte. Amén. ¿Sí? Con esos temas, bueno, esta vez estuvo presentándonos, hablándonos acerca de la Trinidad. Amén. Y luego, pues, eso hablando en los cultos generales, pero bueno, ya por departamentos, pues también, gracias a Dios, ahí la llevamos, ¿no? Estudiando el libro de Génesis, que pues es una bendición, las hermanas, bueno, yo no recordaba bien el libro que han estado estudiando, sobre el que han estado ellas llevando sus estudios, pero bueno, me acordaba yo de las mentiras, ¿no? Sí, sí, y le preguntaba yo a nuestra hermana, bueno, mentiras que las mujeres creen, ¿no? Sí, perfecto. Sí, bueno, yo creo que aún todavía continúan con el estudio, ¿verdad? Sí, bueno, pero que, bueno, gracias a Dios, ¿no? Y que ha sido una gran bendición, lo mismo que el discipulado, ¿sí? El estudio que estamos llevando, pues en esta ocasión, acerca del Dios, el Dios Trino y sus atributos, tanto los comunicables como los incomunicables. Bueno, de momento hemos estado viendo los comunicables, ¿no?
Bueno, pues bien. Bueno, de manera sea que, pues es una bendición. Amén. Lo digo porque es una bendición, mis hermanos, que esta iglesia tiene, perdón, del poder disfrutar, amén, de una variedad de enseñanzas, ¿no? Que no en cualquier iglesia lo hay. Hay iglesias en las que, pues, bueno, simplemente el pastor y como dicen, ahí como Dios lo ayude, ¿no? Ahí como Dios lo ayude, y va pobrecito, digamos, esforzándose, teniendo a veces que, para poder alimentar a la grey, porque ese es el trabajo, ¿verdad? Del pastor, de, como dice, darle ese alimento al pueblo del Señor, al rebaño, las ovejas, ¿no? Pero gracias a Dios, como decíamos, es una bendición y bueno, también pues se me pasaba por alto nuestras hermanas de igual manera en la escuela, las maestras de escuela dominical en el departamento infantil, ¿no? Que también, gracias a Dios, tanto niños, jóvenes y la verdad que hay enseñanzas, ¿no? Para todos los grados y eso pues es algo, un motivo para darle gracias a nuestro Dios y Dios quiera que el Señor siga levantando hombres y mujeres, ¿no? Dispuestos también a servirle, tal vez no nada más aquí, sino pues a donde Dios le lleve también, ¿no? Pero, pues bueno, le comentaba yo a nuestra hermana, su hermana Nora, gracias a Dios por tener esta bendición y Dios quiera que esto esté siendo de provecho en nuestras vidas. Amén. Porque de eso es lo que se trata. No solamente de enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Sino también de que podamos nosotros aprovechar esta bendición, porque pues de otra manera, de no ser así, pues entonces, como dijera uno, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas, ¿no? Dios quiera que no sea eso. Y bueno, pues de nuestra parte, mis hermanos, pues, ¿verdad? Vamos a continuar con el estudio acerca de los apóstoles, de estos 12 hombres comunes y corrientes. Y pues en esta ocasión nos corresponde estudiar acerca de el apóstol Felipe, ¿sí? Felipe, dijeran algunos, Felipe con G, ¿no? Felipe, y vamos a buscar la palabra de nuestro Dios, la porción bíblica, ahí en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versículos, más bien son dos versículos, capítulo 1, versículo 43 y versículo 44. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, permítame darle lectura, dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Nuestro hermano pastor, si nos puede llevar en oración. Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de aprender de estos hombres que escogiste y que preparaste para que llevaran tu palabra en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Padre, porque ellos fueron fieles a este llamado y a esta encomienda y por tu gracia, tu misericordia y el usar a estos hombres. Tenemos hoy en nuestras manos y con nosotros tu palabra y también disfrutamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos descansar, confiar en que aún nosotros, con nuestras debilidades, con nuestros defectos y aún con alguna que otra virtud que por tu gracia tenemos, podamos ser usados para trastornar el mundo entero
Gracias, Padre Celestial, porque tú te glorificas en nuestras debilidades, al igual que te glorificaste en las debilidades de cada uno de estos hombres, y les llevaste, gracias, a hacer cosas grandes. Y les mostraste, Señor, que tú eres poderoso en ellos, en sus debilidades. Te damos gracias y te pedimos que podamos ser edificados por tu palabra y que seas tú el que nos hables, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano pastor. El tema, bueno, lo mencionaré, no estamos cambiando nada, sino que, bueno, hemos decidido respetar el título que le ha puesto nuestro hermano John MacArthur, que es el autor del libro el cual hemos estado estudiando, y él, en su comentario acerca de este apóstol, llama a Felipe el analítico. ¿Sí? Felipe, así lo refiere, el analítico. Y yo, bueno, me preguntaba el por qué llama él a este apóstol analítico, y pues como que me cuesta un poco de trabajo entenderlo, porque, bueno, ya estudiando un poco acerca de lo que pues la palabra del Señor nos menciona acerca de este varón, digo, en mi caso, ¿no? Yo no veo el por qué llamarle analítico, puesto que analítico, yo buscaba el significado de la palabra analítico, y según la RAE, define al analítico como una persona que goza de una buena capacidad de observación, es decir, de prestar atención a los detalles y de detectar aspectos que otros no perciben a simple vista. Son persistentes y dedicados en su enfoque para resolver problemas y encontrar soluciones. Tienen una habilidad para identificar las causas raíz de los problemas y abordarlas de manera efectiva. Y digo, si esto es una persona a la que se le llama analítica, pero que a su vez mismo John MacArthur se refiere a Felipe como el aguafiesta, el pesimista. Entonces, no veo entonces, vamos, cómo poder entender esto. Lo único que, pues sí, logro entender es de que muy posiblemente Felipe tenía pues un cierto cargo dentro del grupo de los 12 apóstoles, de la manera en que Judas, sabemos que era el tesorero, ¿no? Por lo que todos sabemos, bueno, así también Felipe, por lo que se entiende, era el encargado, como que el administrador, ¿sí? ¿Por qué razón? No, porque, bueno, vemos en el Evangelio mismo según San Juan, capítulo 6, en donde habla acerca de la alimentación de los 5,000, Jesús, nuestro Señor, se dirigió propiamente a Felipe, ¿no? Bueno,
podemos comprobar ahí en San Juan, capítulo 6, si no mal recuerdo. Sí. Dice el versículo 1 en adelante: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En base a este comentario, hay quienes suponen que muy posiblemente ya Felipe, antes de que el Señor le hiciera ese encargo de dar de comer a esas 5,000 personas, ya él había estado haciendo, dicen por ahí, como decimos nosotros, ya sus cuentas, ¿no? Como posiblemente el encargado de administrar. Y pues bueno, es por eso que después de haber hecho el cuentas, dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, de manera sea que a Felipe yo lo veo más bien como el administrador, como el encargado de lo que hoy le llaman de la logística, ¿sí? Pero bueno, ¿verdad? Tenemos que pues respetar lo que otras personas pudieran pensar. Desconozco la razón, desconozco el por qué John MacArthur lo describe de esta manera. Pero bueno, yo quisiera en este día, de forma rápida, en el estudio acerca de este personaje, quisiera dar a conocer simplemente algunos pormenores sobre este apóstol Felipe, según el estudio de John MacArthur. Sí, según el estudio de John MacArthur. Y posiblemente, pues, sean de interés. Rápidamente, tengo aquí 9, los voy a mencionar. Lo primero que él comenta, John MacArthur, dice que es este apóstol el quinto en el orden de lista de las 4 que se nos dan en los evangelios. Y esto, bueno, lo hemos podido corroborar, y en efecto, Felipe aparece como el primero dentro del segundo grupo, ¿verdad?, de los apóstoles, porque se mencionan 3 grupos de 4, quedarían 12, y es efectivamente en el segundo grupo en el que aparece este apóstol Felipe. Lo segundo, dice, bueno, él dice que es el quinto en el orden de lista de las 4 que se nos dan en los evangelios. Esto, al parecer, significaría que Felipe era el líder del segundo grupo de 4. Número 2, dice, no es el mismo Felipe del que nos habla Hechos capítulo 8. Y la verdad que esto sí que nos aclara, vaya, es muy pertinente esta aclaración, porque yo igualmente creía que era, ¿verdad?, era el mismo Felipe del que nos habla la historia de Felipe y el eunuco, ¿sí? Sin embargo, nuestro hermano
John MacArthur nos hace aquí la aclaración que no es el mismo, ¿sí? Ahora bien, dice, no es el mismo Felipe del que nos habla Hechos capítulo 8. Bueno, Hechos capítulo 8 nos refiere acerca de ¿verdad? La historia de Felipe y el eunuco. Número 3 dice, algo que también él menciona, el Evangelio de Juan, y algo que también para mí es bueno conocerlo, es el único que escribe acerca de el apóstol Felipe. Y muy cierto, ¿no? Buscábamos forma de comprobar esto, y efectivamente ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas se ocupan en mencionar a Felipe. Únicamente es Juan, el apóstol, el que escribe acerca de este personaje. ¿Por qué? Pues no me lo pregunto porque yo no lo sé, ¿no? No lo sabemos cuál haya sido el motivo, la razón, pero muy cierto y muy bueno este apunte que es Juan el único que se ocupa en hablarnos acerca de este varón. Luego dice, originario de Betsaida, bueno, eso lo leímos, de oficio pescador, nombre que significa amante de los caballos. Cuando yo leí el significado del nombre de Felipe, bueno, me imaginé que pudiera tener un significado como el que de los anteriores que hemos leído, ¿verdad? El cual pues hablan de Dios, ¿no? Pero cuando leí ahí amante de los caballos, dije, bueno, ¿por qué? Y la explicación que da John MacArthur, porque vaya, uno se pregunta el por qué, siendo judío, adoptar un nombre de origen griego, porque el nombre Felipe es un nombre, según John MacArthur, de origen griego. Y John MacArthur, repito, explica lo siguiente. Él dice que después de la conquista de Alejandro el Grande en el siglo IV antes de Cristo, la civilización griega se había extendido a través del Mediterráneo y muchos en el Oriente Medio habían adoptado la lengua, la cultura y las costumbres griegas. Estos eran conocidos como los helenistas. Bueno, esto también, bueno, para nosotros, pues, en mi caso, es algo que desconocíamos o desconocía, porque para mí que, pues, en aquel entonces toda Judea, todo Jerusalén, todo el país en sí, estaba siendo dominado por los romanos. Sin embargo, tal y como le explica aquí John MacArthur, había cierta influencia y lo entendemos porque más adelante posiblemente veremos el caso aquel que nos menciona la palabra del Señor cuando dice que unos griegos buscaban a Jesús, ¿no? Dice que unos griegos buscaban a Jesús y los cuales se dirigieron primeramente ¿a quién? Pues precisamente a Felipe, ¿sí? Que Felipe luego posteriormente dice que pues no fue el que los llevó, sino que fue Andrés el que los llevó a Jesús, ¿no? Pero bueno, entonces, dice MacArthur, termina diciendo, posiblemente Felipe venía de una familia de judíos helenistas
y por eso el nombre de Felipe. Aunque también comenta que Felipe debió haber tenido un nombre judío, pero que por alguna razón parece haber usado exclusivamente el nombre griego. Otra de las cosas que se menciona y que hace resaltar John MacArthur respecto a Felipe es que dice que si los 7 eran hombres dedicados a la pesca, y bueno, hace referencia a los que ya hemos visto con anterioridad, a Tomás, a Pedro, a Jacobo, ¿quién más? Andrés, ¿no? Y bueno, él cita en Juan capítulo 21, en donde aparece una lista de 5 de ellos y explica de los 2 que menciona. Vamos a ver Juan capítulo 21. Capítulo 21, versículo 2, dice: estaban juntos Simón Pedro que es uno, ¿verdad? Simplemente Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que sabemos que fueron, ¿quiénes? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo, hermanos? ¿Ya lo vimos? Jacobo y Juan, conocidos también como hijos del trueno, ¿verdad? Bueno, ya con ellos Tomás, Simón, Natanael y los 2 hijos de Zebedeo serían 5, ¿verdad? Y luego dice, y otros 2 de sus discípulos, que muy posiblemente serían en este caso, según John MacArthur, Felipe y Andrés, ¿sí? Felipe y Andrés. Y por eso es que él dice que si estos 7 personajes que se mencionan eran hombres dedicados a la pesca, es muy probable que hayan sido amigos y compañeros de trabajo desde mucho antes que siguieran a Jesús. Luego dice, en nuestra opinión quizás hubiésemos esperado que Jesús siguiese otro método de selección para escoger a sus discípulos. Quizás hubiésemos esperado que buscara por toda la tierra a los hombres más dotados y calificados. Sin embargo, en lugar de ello, escogió a un pequeño grupo de pescadores para mostrar en ellos su poder y su gloria. Y esto, bueno, lo confirmamos por lo que dice la palabra misma de nuestro Dios, cuando dice que lo menospreciado, lo vil escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar, dice, a lo sabio, ¿sí? Y para, como estamos mencionando, para manifestar en ellos su poder y su gloria. Recordemos cómo la gente decía de los discípulos y se maravillaba al escucharlos. Hechos capítulo 4, verso 13, dice la palabra del Señor. Vamos a dar lectura, Hechos 4, 13. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Luego dice, dado su oficio de pescadores, estarían mejor preparados que lo que pudieran estar un grupo de rutilantes prodigios. Quizás una de las razones por las que Jesús escogió a este grupo era porque ya se conocían. Y bueno, yo ahí, ¿verdad?, no podría quizás afirmarlo tanto así, ¿no? Aunque él dice quizás,
También no es algo que tampoco él lo afirme, ¿no? Pudo ser que, ¿verdad?, una de las razones hayan sido de que ya, como dice él, ya se conocían. Sin embargo, bueno, nosotros sabemos que la elección de nuestro Dios no depende de capacidades o de actitudes que se puedan tener, ¿no? Sino que simple y sencillamente sabemos que es por su santa y divina voluntad, porque así él lo quiso. Amén. No es por alguna capacidad, repito, que él haya visto en nosotros. Eso por un lado. Ahora, quiero dar paso al llamado de Felipe. Y para ello echaremos mano, aquí ya vamos a dejar a un lado a John MacArthur, y me gustaría echar mano, compartirle a ustedes el comentario que hace este escritor, que por cierto yo no había conocido, pero que bueno, mi yerno en ese sentido, pues bueno, él me ha dado la facilidad de poder disponer de sus libros, ¿verdad? Y bueno, quise ahí ver, checar, y la verdad que, hermanos, cuando yo vi este comentario, yo dije, bueno, la verdad que con lo que este personaje dice, con eso es suficiente como para sentirnos bendecidos, ¿no? Porque fíjese cómo introduce él su comentario acerca de este apóstol. En su nota introductoria él dice: observemos al leer estos versículos, y se refiere a Juan 1, 43 y 44, los que dimos lectura. Dice: cuán diversos son los senderos por los que las almas son conducidas hacia el estrecho camino de la vida, el cual es Cristo. Lo entendemos, ¿verdad? Amén. Cuán diversos son los senderos por los que las almas son conducidas hacia el estrecho camino de la vida, el cual es Cristo. Y esto, bueno, me hizo recordar, mis hermanos, ¿verdad?, lo que dice Hebreos, ¿sí? La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, cuando dice que Dios hablando, dice, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle lectura. Yo no quisiera entretenerme tanto en esto, pero sí que es bueno que leamos lo que dice la palabra del Señor. Dios, capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿y de qué? Y de muchas maneras, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y si nosotros vemos en el libro de Job, capítulo 33, también vemos como en el libro de Job hace referencia a esto que menciona J.C. Reilly. Capítulo 33, verso 14 dice: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala, dice, su consejo. De manera sea que bien, mis hermanos, acertado es el comentario
que hace J. Reilly cuando dice: cuán diversos son los senderos por los que las almas son conducidas hacia el estrecho camino de la vida, el cual es Cristo. Ejemplo de ello lo somos, hermanos. ¿Quiénes? Bueno, nosotros. O sea, sin más que buscarle, nosotros somos ejemplo mismo de esta verdad. Aunque, si bien es cierto, en la misma palabra del Señor encontramos de lo mismo, ¿verdad? Lo que menciona J.C. Reilly. No, Dios, por ejemplo, si nosotros vemos el caso del carcelero de Filipos, ¿sí? No vemos que haya sido lo mismo, la misma forma en cómo operó el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. En la vida del apóstol Pablo sabemos cómo Dios se manifestó, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que yendo él en busca de los cristianos, camino a Damasco, dice, de momento se le apareció, ¿verdad? Tuvo una visión, ¿no? Y uno escuchó una voz. Y bueno, hago esto, mención de esto, porque ciertamente, y eso lo explica más adelante Reilly, vemos una forma diferente, y repito, ejemplo de ello también lo somos cada uno de nosotros. En el caso de Felipe, dice Reilly, se nos habla de un hombre llamado Felipe, quien fue añadido al pequeño grupo de los discípulos de Jesús. Al parecer no fue movido, ¿sí? No fue movido, es decir, llamado al igual que Andrés y sus compañeros. ¿Por qué razón? Bueno, porque como bien nosotros sabemos, en el caso del que se menciona, de Andrés, de Juan y de Jacobo, pues dice él, al parecer no fue movido, llamado al igual que Andrés y sus compañeros, por el testimonio de Juan el Bautista. Porque, hermanos, en el caso de Andrés y de sus compañeros, bueno, lo veíamos ya en los estudios anteriores cuando hablamos de Andrés, ¿verdad? Y cuando hablamos ¿verdad?, de algunos más de los discípulos, vemos cómo mismo la palabra del Señor Juan da testimonio, que dice que, ¿verdad?, cuando Jesús se apareció, dice, Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dicho esto, pues dice la palabra del Señor que entonces dice que Juan y Jacobo le siguieron, ¿sí? Le siguieron. Fueron tras Jesús. Ahora bien, por eso dice, por el testimonio de Juan el Bautista. No fue también, dice, hablando acerca de Felipe, no fue atraído como Simón Pedro por el claro testimonio de su hermano, porque eso también lo mencionamos, ¿sí? Vimos cómo Pedro, después de que se hubo encontrado con Jesús, fue allí, le contó a su hermano e incluso dice, fue y le habló de Jesús, ¿no? Al parecer, dice, fue llamado por Cristo mismo y en su llamamiento no me dio hombre alguno. Pero en cuanto a su fe y vida, se convirtió en uno de aquellos que estuvieron delante de Jesús como discípulo. Bueno, volviendo un poco atrás acerca de lo que dice John MacArthur respecto al llamado de Felipe, John MacArthur escribe diciendo que Felipe
fue el primer discípulo a quien Jesús llamó directamente, ¿sí? Que fue precisamente, más bien dice, fue en busca de Felipe. Bueno, puede ser, o pudo haber sido. ¿Por qué razón? Porque, bueno, yo, según veo en el Evangelio San Juan 1, 43 y 44, dice que Jesús, vamos a buscar, fue a Galilea, pero no dice que fue directamente en busca de Felipe. Simplemente dice, capítulo 1, verso 43 y 44, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Sí? Explico, pero no dice que fue directamente, ¿verdad?, buscando a este personaje, a Felipe, de manera sea que, pues, como dice, pudiera ser o al parecer. Ahora bien, aun cuando fueron conducidos por senderos diferentes, todos entraron en el mismo camino. Abrazaron las mismas verdades. Me gusta esto, hermanos, que dice, sirvieron al mismo maestro y a lo largo llegaron al mismo hogar. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? ¿Por qué digo? Bueno, y esto ya es un comentario muy personal, ¿no? Ojo con esto, ¿por qué? Porque, pues, pudiéramos o pudieran algunos confundir lo que dice aquí John MacArthur con lo que mucha gente cree, gente allá afuera. No vayamos a dejarnos llevar por aquella famosa frase que dice que todos los caminos llevan a Roma, queriendo decir con esto que no importa de la religión que seas, si crees en el mismo Dios y tienes una misma esperanza, entonces eres mi hermano. ¿Sí? Tengamos cuidado con esto. El hecho que tenemos delante es de profunda importancia. Arroja luz sobre la historia de todo el pueblo de Dios, en todas las épocas y de toda lengua. Hay diversidad de operaciones en la salvación de las almas. Todos los verdaderos cristianos son guiados por un mismo espíritu, lavados en una misma sangre, sirven a un mismo Señor, se apoyan en un mismo Salvador, creen en una misma verdad y caminan por una misma regla. Estas son las Sagradas Escrituras. Pero no todos se convierten de idéntica manera. No todos pasan a través de las mismas experiencias. En la conversión el Espíritu Santo actúa como soberano. A cada uno le llama individualmente como Él quiere. En la conversión Dios actúa como soberano. Uno es llamado de una manera y otro de otra. No importa en absoluto el sendero por el que haya sido guiado, si finalmente llega al verdadero camino. Y aquí es donde también Riley hace una observación. Bueno, Riley se escribe, ¿no? Es que se puede confundir mucho con otro teólogo que es... Vaya, bien. Bueno, pero J.C. Riley, no creo que haya otro. Sí, para más claro, ¿no? Una prudente consideración de este punto puede ahorrarnos muchísimas dificultades. Debemos guardarnos de medir nuestra experiencia a la luz de la de otros creyentes.
debemos guardarnos de negar la gracia de Dios en alguien solo porque no haya sido guiado por el mismo camino que nosotros. ¿Es correcto? ¿Creen ustedes que es correcto? Hermano pastor. Repítalo. Amén. Dice, debemos guardarnos de medir nuestra experiencia a la luz de los otros creyentes. Debemos guardarnos de negar la gracia de Dios en alguien solo porque no haya sido guiado por el mismo camino que nosotros. Si ha recibido la gracia de Dios, es un hombre arrepentido, es creyente, vive una vida en santidad, ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si esto es así, entonces es nuestro hermano. ¿Okay? Aunque no pertenezca, quizás eso es lo que Él quiere darnos a entender, ¿no? ¿Por qué razón? Porque bueno, habemos quienes, ¿verdad? O hay personas más bien, quienes caen en el error del nominalismo. El nominalismo se le llama nominalista a la persona que defiende a capa y espada una religión y que cree que su religión y solamente su religión es la única, ¿sí?, en la que se encuentra la salvación. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad? El hecho, y eso Dios quiera que lo entendamos, ¿no? Porque para mí también, en un principio, no digo ahora, sino de más antes, me costó entender que fuera de la iglesia, del movimiento al cual nosotros pertenecemos, de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, ¿verdad?, pudiese haber salvación. Sin embargo, somos conscientes y reconocemos que hay también, hermano, existen otras denominaciones, otras agrupaciones, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo, vamos, a los testigos de Jehová, ni me estoy refiriendo a los mormones, ni me estoy refiriendo a la iglesia apostólica, a la luz del mundo, a los unitarios, porque bien sabemos que, ¿verdad?, estas denominaciones, como muchas otras más, ¿verdad?, son denominaciones con las cuales nosotros en ningún momento podríamos llamarles hermanos, ¿no?, por cuanto existen dentro de nosotros diferencias doctrinales, ¿verdad? Ahora sí que muy distantes, ¿verdad?, de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, no podemos negar que otras personas también, en algunas otras denominaciones, el Señor, el Espíritu Santo de nuestro Dios, haya también obrado en sus vidas, ¿no? ¿Verdad? Como explica, si ha recibido la gracia de Dios, y bueno, repito, es un hombre arrepentido, es creyente y vive una vida en santidad y ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, reconoce, ¿no?, vamos, nuestras doctrinas, como por ejemplo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de la que tanto se ha hablado y que muchos niegan, ¿verdad?, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero sin embargo, si Él tiene, ¿verdad?, estas enseñanzas, ¿verdad?, la sana doctrina que nosotros bien sabemos, pues entonces bien podemos llamarlo nuestro hermano, y como está diciendo aquí, lo explica, debemos guardarnos, dice J.C. Riley, de negar la gracia de Dios. Es decir, en otras palabras, no podemos nosotros decir que
que aquella persona, por el hecho de no pertenecer o de no haber sido salvo, igual como nosotros lo fuimos, como Dios nos alcanzó, ¿verdad? No es nuestro hermano, el Señor a él no lo ha salvado, ¿no? Sabemos bien que hay personas en quien Dios ha hecho la obra. Y una de las cosas, hermano, que a mí me ayudó a entender esto, fue cuando yo llegué a leer lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 49 y verso 50. Lucas 9, 49 y 50. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué hicieron? Dice: se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. ¿Sí? Eso fue lo que a mí, hermano, me ayudó a entender, ¿verdad? Esto que, ¿verdad? Y la verdad que cuesta trabajo, sí, pero cuando uno llega al conocimiento de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, es cuando tú reconoces que sí, efectivamente, no eres el único en el que Dios ha obrado. No eres la única persona, ¿sí? Ni eres la única agrupación. Y bendito sea nuestro Dios que, ¿verdad? Yo creo que cuando nuestro Señor Jesucristo, Él se manifiesta en su segunda venida, Él no solamente vendrá por la iglesia bíblica de Móstoles, Bautista Bíblica de Móstoles, ¿no? Sino que Él llevará, como dice su palabra, ¿no?, a todos los lavados y limpiados por su preciosa sangre. Y eso no solamente están aquí, ¿sí?, sino que, ¿verdad?, más bien el Señor los conoce. Amén. ¿Sí? De manera sea que, mis hermanos, pues bueno, quise hablar acerca de esto para que nosotros podamos también tener un entendimiento, ¿no?, respecto a que cómo es, ¿verdad? Porque son dos enseñanzas. Una, ¿verdad?, que nos habla acerca de las diversas formas, los diversos métodos, diversos senderos por los cuales Dios obra, ¿verdad? Llamando, salvando a unos de una manera y a otros de otra manera. Y no tengo tiempo, ¿verdad?, para hablar de cómo Dios alcanzó mi vida, pero que vaya que sí, para mí, bueno, Dios obró en mi corazón de una manera que, pues a lo mejor no fue la misma en la que Dios te llamó a ti. Dios llama a veces a través de, quizás de una enfermedad, qué sé yo, ¿no? De muchas maneras nos habla nuestro Dios. Pero otra de las enseñanzas que vemos es lo que, ¿verdad?, acabo de mencionar, ¿no? De que no debemos nosotros caer en el nominalismo religioso, en creer que nosotros y nada más nosotros somos los que vamos a ser salvos. Y, ¿verdad?, damos gracias a Dios por ello. Y bueno, Dios siga obrando en los corazones, porque yo sí, ¿verdad?, reconozco que, ¿verdad?, persona, por ejemplo, yo no, vamos, ¿verdad?, para ser más claro y con eso termino, ¿verdad?, yo soy, ¿verdad?, pertenezco a la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, ¿verdad?, no soy parte de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, pero no con esto digo, no, los bautistas no se van a salvar,
No, de ninguna manera, ¿verdad? A Dios sea la gloria, gracias a Dios que, ¿verdad? Como dice, no debemos, y muy bueno este apunte, no debemos negar la gracia de Dios en otras personas solo por el hecho de no haber sido alcanzados de la misma manera, igual que nosotros. ¿Está claro? Amén. ¿Sí? Bueno, bendito sea nuestro Dios, demos gracias a nuestro Dios, hermano, y pues puestos de pie, su hermano, recibimos a nuestro hermano pastor para continuar. Amén.